contacto a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista que va a conversar con nosotros sobre la noticia del día, el fallo de la Corte. Doctor Barcesat, buenas noches ya. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Luis Brustein, los saludamos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, doctor Barcesat, una primera reflexión acerca de lo que estamos viviendo hoy los argentinos. La vergüenza jurisdiccional que emana del tribunal que gusta llamarse a sí mismo el más alto tribunal de garantías constitucionales. Han tomado la práctica de ese maldito artículo 280 del Código Procesal, que es el que habilita que se desestimen los recursos extraordinarios sin ingresar al fondo de la cuestión. Le pusieron unos flecos con manifestaciones dogmáticas y apodícticas de que, que no se advierte que se le haya privado del derecho de defensa, ha tenido la oportunidad de hacer valer sus pruebas. Bueno, absoluta mentira, porque ella había pedido una auditoría sobre toda la obra pública y recalcado muy especialmente cómo es el mecanismo de que el Poder Ejecutivo entrega en la ley de presupuesto al Congreso de la Nación la obra pública. Esta fue aprobada. Incluso después del gobierno de Cristina, la continuidad de la obra también fue aprobada. Los certificados de obra los examina primero Vialidad Nacional, luego se le gira a la jefatura de gabinete de ministros, que conforme el artículo 100 es el que le pone la orden de pago para el pago del certificado de obra. Correcto. Las pericias que se hicieron en el expediente hablaron de una absoluta correspondencia entre obra realizada, certificado de obra y, por supuesto, el pago de los mismos. De manera que es un delito imposible de ser cometido por la Presidenta, porque, repito, ella no firmó ninguna orden de pago. Claro. Y los que sí la firmaron declararon como testigos, nunca fueron molestados más que venir a prestar declaración, y dijeron, por supuesto, lo mismo que estoy diciendo. Bien. Esto está en el presupuesto, ley de presupuesto de la Nación, esto está controlado por Vialidad Nacional en primer término, más luego la jefatura de gabinete hace una revisión de la corrección técnica del trámite, pues firma la orden de pago y la Presidenta ni se entera, ni maneja, ni toca nada que refiera a esto. Bueno, ficcionalmente, como son todos los procesos imbuidos del lawfare o guerra judicial, hay que aclarar que es la descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional, creada por un general que dice, la desaparición forzada de personas es una práctica deleznable que ha tenido muy mala prensa en la comunidad internacional. Ahora los enemigos se los persigue, enemigos, palabras de ellos, se los persigue mediante el empleo del arma judicial. Y acá tenemos cuando menos 3 casos paradigmáticos que se han venido sosteniendo a lo largo de varios años. Uno es el de Vialidad Nacional, con el final que conocemos. Los otros 2 son los cuadernos quemados, resucitados, que es una parodia de proceso judicial, y el memorándum de entendimiento con Irán, donde se juzga un acto del derecho internacional inexistente, porque el memorándum nunca fue ratificado por el Parlamento iraní. De manera que estamos asistiendo a una debacle del Poder Judicial de la Nación, que tiene que ser el órgano más comprometido del gobierno federal en asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, ¿no? Ahora, de modo que estamos no en Estado de Derecho, sino en excepcionalidad institucional. Y lamentablemente este es uno más de los eslabones de esta decadencia institucional argentina, que es pareja a la pérdida de calidad de vida y al endeudamiento y entrega de nuestras riquezas y recursos naturales. Sí.
En perspectiva, porque ahora va a ser difícil, pero en perspectiva, ¿cómo se desarma esa situación que usted describió? Bueno, hubo un esfuerzo internacional en el año 2019 del que participé activamente. Dos entidades, Common Action Forum y el Instituto Lawfare, que estaba presidido en ese momento por los abogados de Lula, en una reunión conjunta propuse la idea de un tribunal ético internacional para la denuncia de esta práctica y para que los países tomen recaudos, porque esa es la función de los tribunales éticos. Su condena es moral, es simplemente llevar a la atención y conocimiento de los pueblos qué es lo que se está pergeñando desde las fuerzas imperiales. Uh-huh. Bueno, lamentablemente acá en la Argentina, cuando se comunicó la iniciativa, el presidente Alberto Fernández salió a criticar la misma, diciendo que en la Argentina no había lawfare, ¿no? Sí. Ya veníamos del periodo del gobierno de Mauricio Macri, donde el lawfare era visible aún para un patronato de invidentes, pero desgraciadamente, y lo digo esto porque también me tocó en lo personal, dado que por una, no sé, porque fui el que hizo la propuesta, o por lo que fuere, me habían nombrado presidente del Tribunal Ético, que estaba integrado por prestigiosos expertos de Naciones Unidas, y después vino la pandemia y no se pudo organizar ni realizar. Pero en el terreno propio argentino hubo dos iniciativas, una del doctor Rusconi con la colaboración de la doctora Minichelli, la esposa de Julio De Vido, que se llevó al Parlasur. Yo también mandé al Parlasur, pero algo un poco más fuerte, que era una convención interamericana de prevención y sanción del lawfare. Doctor Barcesat, porque ya con los ejemplos de Correa, de Lula, en la Argentina, obviamente era el arma directa ahora utilizada para perseguir a los gobiernos populares y progresistas. El lawfare, claro. Doctor Barcesat, le hago una consulta, y específicamente con los, digamos, organismos que hoy se cuentan a nivel de lo que se pueda generar a nivel de derecho internacional. Llámese la CIDE, llámese la Corte de la Haya. ¿Se puede hacer algo y puede tener alguna consecuencia esto si se llegara a resolver favorablemente? ¿O no tiene ninguna consecuencia? Hay que hacerlo. Hay que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedir una medida cautelar suspensiva por la ostensible y manifiesta nulidad de este pronunciamiento que hemos conocido hoy de la Corte Suprema. Hay que ir y denunciar esto ante la Comisión de Derechos de la ONU, también para buscar un pronunciamiento. No hay allí un órgano que pueda revisar. Y sí también ir ante la Corte Internacional de la Haya, que entiendo que ya dio un paso en este sentido el doctor Dalbón, y que tendría que contar con apoyo de gobiernos que están comprendidos por la Convención de Roma, para que tenga tratamiento, porque si lo pide un particular no se abre la jurisdicción. Tiene que ser un Estado nacional o un organismo internacionalmente reconocido. Bueno, eso ya está con un primer paso, espero que fructifique. Bien. Y en lo personal y ante requerimientos periodísticos, hoy he respondido, no sé si 100 o algo similar. Sí. Se me ocurrió pensar, basado en aquello de que artículo 33 de la Constitución, que el pueblo es el soberano y que todo derecho nace de la soberanía del pueblo, que el artículo 22 restringe esto diciendo que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, si cuando se ha inscrito o ha manifestado su voluntad de ser representante de una persona es alcanzada por una inhabilitación que tiene todo el tufo de proscripción política, evidentemente los derechos electorales, cuando menos, de todo empadronado
en el distrito electoral de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tiene derecho a reclamar ante el juez electoral de la provincia, el juez Alejo Ramos Padilla, Correcto. que es un hombre intachable en su conducta y en su saber jurídico, bueno, de promover un amparo que tenga alguna incidencia para suspender la ejecutoria de este fallo hasta tanto transcurra, cuando menos, las confrontaciones electorales del año 2025, y después habrá una medida, una sentencia definitiva que probablemente, y es lo que vamos a pedir, y esto es tomado por organizaciones, por supuesto, del peronismo, si esto es tomado, vamos a pedir la nulidad del fallo de la Corte Suprema, porque, y esto lo tengo muy bien claro, las acciones de amparo van contra toda autoridad pública, de manera que no hay exclusión ni a jueces ni a jerarquía particular de jueces, para que cuando hay una lesión constitucional se omita de pronunciar. Quiero aclarar que esto lo sostuvimos, además de cuidarlo en la redacción en la Convención Constituyente, lo sostuvimos en una conferencia, la 12ª Nacional de Abogados, donde se planteó el tema de si el amparo procede contra resoluciones judiciales, y por casi unanimidad, 2 votos solamente se abstuvieron, se definió que sí procede la acción de amparo frente a actos de autoridad judicial que son manifiestamente ilegítimos o arbitrarios, como dice el artículo 43 de la Constitución. Bien, doctor Barcesat, queríamos tener su palabra muy valiosa a esta hora, porque bueno, nos marca un poco qué es lo que se puede hacer a futuro, así que le agradecemos muchísimo por este contacto. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Eduardo Barcesat, experto en temas de la Constitución Nacional, nos está diciendo, bueno, justamente van a pedir la nulidad, hay caminos, hay formas, pero bueno, también hay algunas resoluciones o algunas repercusiones que puede tener esto hacia afuera que dijo son morales, pero no tienen